A ver, hay clubes de fútbol con una historia, digamos, constante. Y luego está el Chelsea. La de ellos no es una sola historia. Es como si fueran dos, totalmente distintas, partidas por un solo momento en el tiempo que lo cambió absolutamente todo. Hoy vamos a desentrañar cómo un club pasó de ser una curiosidad de Londres a una verdadera potencia mundial. Miren, para que se entienda la locura de esta transformación, los números no mienten. Piénsenlo así. En casi un siglo de historia, el Chelsea solo había ganado la liga una sola vez en 98 años. Y de repente, después de 2003, se llevan 5 títulos en menos de 2 décadas. El contraste es brutal. La pregunta es obvia, ¿qué diablos pasó para que todo diera un giro tan radical? Bueno, pues arranquemos por el principio. Una época en la que el Chelsea era ese club con mucho potencial, pero con muy poquitos trofeos en la vitrina para demostrarlo. Y es que los inicios del club son casi un chiste. Resulta que su fundador, un empresario llamado Gus Mears, ya estaba decidido a vender el terreno de Stamford Bridge. Un colega suyo intentaba convencerlo de que no lo hiciera, y en medio de la charla, el perro del colega va y lo muerde. A Mears le pareció tan absurda y graciosa la situación que cambió de opinión ahí mismo y decidió fundar su propio club. Así de raro como lo oyen, nació el Chelsea. Ese comienzo tan peculiar dio paso a una espera larguísima. Tuvieron que pasar 50 años, medio siglo, para que el club por fin pudiera levantar su primer trofeo de liga en 1955. En todas esas décadas, se hicieron famosos por ser un equipo entretenido, que llenaba estadios y fichaba a jugadores conocidos, pero el premio gordo siempre se les escapaba. Y la historia del club siguió siendo una montaña rusa de extremos. Por un lado, se convirtieron en un ícono de la moda en el corazón del swinging London y ganaron algunas copas, pero por otro, cayeron en una crisis tan profunda que casi los borra del mapa. En los años 60 y principios de los 70, el Chelsea era cool. Era el equipo de moda, en pleno centro del swinging London. Jugaban un fútbol atractivo y ganaron copas importantes. Parecía que por fin el club iba a despegar, pero todo fue una especie de espejismo. Y aquí es donde todo se vino abajo. A la directiva se le ocurrió un plan increíblemente ambicioso para remodelar el estadio. De verdad, una locura para la época. ¿El problema? La peor suerte del mundo. Huelgas, retrasos, una crisis económica mundial, los costos se fueron al cielo y la deuda del club se volvió impagable. La situación era tan desesperada que para 1982 el club estaba a punto de desaparecer. Fue entonces cuando apareció un empresario, Ken Bates, y lo compró por la increíble suma de 1 libra. Sí, 1 sola libra. A cambio, claro, de hacerse cargo de la deuda millonaria que los estaba ahogando. Literalmente, los salvó de la extinción. El club sobrevivió y, ya en los 90, vivió una especie de renacimiento. Llegaron estrellas internacionales como Ruud Gullit y el mago Gianfranco Zola, y el equipo empezó a jugar un fútbol que llamaban sexy, ganando copas de nuevo. La emoción había vuelto a Stamford Bridge, sí, pero la billetera seguía temblando. El club seguía siendo muy inestable, preparando el escenario para el cambio más grande de su historia. Y así llegamos al momento. El punto exacto que parte la historia del Chelsea en dos. Un antes y un después. Un solo mes que reescribió el destino del club para siempre. Miren esta locura. A principios de junio de 2003, el Chelsea estaba hasta el cuello, con una deuda de 80 millones de libras. Unas semanas después, Ken Bates le vende el club al multimillonario ruso Roman Abramovich. El efecto fue inmediato. ¡Pum! La deuda desapareció. Y no solo eso, Abramovich puso 100 millones de libras más para fichajes. De la noche a la mañana, el Chelsea pasó de casi quebrado a ser uno de los clubes más ricos del planeta. Este cambio radical de fortuna, pues claro, dio inicio a una era completamente nueva. Ya no se trataba de sobrevivir o de ganar una copita de vez en cuando. No. El objetivo ahora era la dominación total. Con un poder financiero casi infinito, Abramovich trajo en 2004 a un joven y carismático entrenador, José Mourinho.
Él fue la pieza clave que convirtió todo ese dinero en una mentalidad ganadora. En su primerísima temporada, con una disciplina de hierro, llevó al Chelsea a ganar la Liga. Su primer título de Liga en exactamente 50 años. La larga espera, por fin, se había acabado. Y el resultado de esa inversión fue, bueno, es simplemente asombroso. Antes de 2003, en 98 años, el club había ganado 6 trofeos importantes. En los 19 años siguientes, ganaron 21. O sea, no fue una mejora, fue una reinvención total. Se convirtieron en una auténtica máquina de ganar. Pero la liga local era solo el principio. La verdadera obsesión era conquistar Europa. Primero, rompieron la sequía de 50 años. Después, en 2008, se metieron a su primera final de Champions. Y en 2012, contra todo pronóstico, lo lograron. Levantaron el trofeo más importante de todos. Y para que no quedaran dudas, repitieron la hazaña en 2021. El viaje estaba completo. Pero como todas las grandes historias, esta era también tuvo un final. Y fue uno tan repentino y controvertido como lo fue su comienzo. Durante 19 años, Roman Abramovich y Chelsea fueron básicamente la misma cosa. Desde que compró el club en 2003 hasta la venta forzada en 2022, él fue el artífice de la época más exitosa en la historia del club, una época que terminó con la conquista de todos los trofeos posibles. Al final del día, el impacto es innegable. Ese periodo de casi 2 décadas cambió por completo el ADN del club. Lo que antes era un equipo conocido por su estilo y sus casi, se convirtió en sinónimo de poder, de dinero y sobre todo de trofeos. El Chelsea de antes y el de después son, en serio, 2 clubes completamente diferentes que solo comparten el nombre y el estadio. Y al final, la historia del Chelsea nos deja una pregunta que va mucho más allá del fútbol. Está claro que el dinero puede comprar el éxito, y a una escala masiva, pero ¿puede también redefinir por completo el alma, la identidad de un club? Es una cuestión que queda en el aire, mucho más allá de las paredes de Stamford Bridge.